Hola, ¿qué tal están? Tutorial de la revolución científica. Podemos decir que la revolución científica es el nombre con que se define o explica la crisis y el desmantelamiento del conocimiento tradicional basado en el argumento de autoridad y su sustitución por el conocimiento basado en el método experimental. Este proceso, que se inicia en el Renacimiento y se prolonga hasta la Ilustración, siglo XVIII, dio lugar al surgimiento de la ciencia moderna. Esta ciencia moderna o nueva ciencia es mecanicista, es decir, no pretende buscar causas supranaturales o divinas a los fenómenos de la naturaleza, sino exclusivamente naturales. De esta evolución participaron científicos de la talla de Copérnico, Brahe, Kepler, Galileo y Newton, que lograron dos hitos fundamentales en la historia del pensamiento. Por una parte, la aplicación de un método innovador que posteriormente se denominaría método hipotético deductivo, y por otra el surgimiento de una nueva cosmovisión que supone la aplicación de los métodos científicos y la consolidación de la física moderna, que dio lugar al paso de una cosmovisión medieval geocéntrica fundada en la concepción de un cosmos finito y ordenado a una cosmovisión heliocéntrica apoyada en la noción de un universo infinito. En este sentido, por supuesto, Copérnico consideró que la teoría geocéntrica, aristotélica y tolemaica, que sostenía que la Tierra se encuentra en el centro del cosmos y que los demás astros giran a su alrededor, consideró que era falsa y estaba convencido de ello y era cierto además. En cambio, la teoría heliocéntrica, que desarrolló Copérnico y otros, sostiene que la Tierra y los demás planetas giran alrededor del Sol, que ocupa el centro del cosmos, aunque no es del todo exacto, porque no es el centro del universo, pero sí se aproxima más a la verdad que el planteamiento geocentrista. En cuanto al método hipotético deductivo, pues emplea el lenguaje matemático, se parte de una hipótesis que se trata de establecer matemáticamente para explicar un problema observado en la naturaleza y se deducen consecuencias empíricas o experienciales basadas en la observación y la experimentación que permiten contrastar dicha hipótesis. Debido a la aplicación del método científico, empezó a establecerse la diferencia entre científicos y filósofos. La filosofía, que hasta ese momento había incluido a todas las ramas del saber, deja poco a poco, paulatinamente, de ocuparse de cuestiones físicas y biológicas que pasarán a ser ámbitos propios de la ciencia. En las matemáticas destaca pues, el gran matemático que fue Galileo, que reconoció el papel crucial de las matemáticas para conocer el mundo. La naturaleza sigue unas pautas ordenadas y armónicas y actúa de acuerdo a leyes matemáticas, de modo que la mejor manera de conocer la naturaleza es a través de esta disciplina. Como decía el propio Galileo Galilei en una de sus obras, Siderius Nuncius, pues dice: la filosofía está escrita en ese grandísimo libro que tenemos abierto ante los ojos, quiero decir, el universo. Pero no se puede entender si antes no se aprende a entender la lengua, a conocer los conceptos en los que está escrito. Y está escrito para él en lengua matemática. En ese sentido, pues tiene razón y realmente con Galileo y con otros científicos y filósofos, pues diríamos que adquieren muchísima importancia la observación y la experimentación. Eso es algo clave, porque la observación y la experimentación consisten en contrastar las hipótesis con la realidad o bien mediante observaciones, empleando, por ejemplo, instrumentos para observar mejor pues un fenómeno natural, o bien diseñando experimentos especiales que acostumbran a llevarse a cabo en el laboratorio. Galileo, en este sentido, fue pionero en la realización de observaciones y experimentos. En cuanto a las observaciones, fue el primero en emplear un instrumento como el telescopio para estudiar el universo. Descubrió las lunas de Júpiter, que la luna pues, era parecida a la Tierra, ya que tenía montañas, valles, cráteres, etcétera. En ese sentido, también le sirvió para apoyar la concepción heliocéntrica frente a la geocéntrica y para realizar afirmaciones y observaciones más nítidas y precisas desde el punto de vista de la física, de la matemática, etc. En cuanto a los experimentos, mientras que las observaciones estudian fenómenos naturales, un experimento consiste en aislar un fenómeno y reproducirlo múltiples veces en condiciones controladas en un laboratorio. Gracias a los experimentos, por ejemplo, Galileo pudo comprobar que todos los cuerpos caen
a la misma velocidad con independencia de su peso, algo que hasta entonces se pensaba que no era cierto y que Galileo demostró que lo era precisamente con sus experimentos. En este sentido, para realizar esta comprobación, por ejemplo, empleó planos inclinados por los que dejaba caer bolas de diferente peso que llegaban al final del plano al mismo tiempo, por ejemplo. En este sentido, con la revolución científica del siglo XVII surgió una nueva cosmovisión y eso supuso el fin también de la cosmovisión medieval. El cosmos medieval está inspirado en el modelo aristotélico y tolemaico que el cristianismo había adaptado a su manera, y este cosmos tiene las siguientes características. Es un sistema muy complejo. Los astrónomos medievales, por ejemplo, tanto en el mundo musulmán como en el cristiano, trataban de predecir la posición de los astros celestes mediante el sistema de epiciclos y diferentes inventado por Ptolomeo, epiciclos y deferentes. Para ello realizaron numerosas observaciones para intentar comprobar sus afirmaciones, que obligaban a introducir nuevos epiciclos para que los datos se acomodaran al sistema tolemaico. También la cosmovisión medieval se hablaba de un universo geocéntrico, un universo finito. Estaba formado por esferas concatenadas en las que están incrustadas los planetas o incrustados los planetas, y el universo es jerárquico y se divide en dos grandes regiones: el mundo supralunar, perfecto e inmutable, como decía el propio Aristóteles, donde los cuerpos no sufren ni generación ni corrupción, y el mundo sublunar, que es imperfecto y en el que reinan el caos y el movimiento o el devenir, que era también lo que decía Aristóteles con su geocentrismo. Es un universo, por otra parte, desde la perspectiva del cristianismo, creado por Dios, idea añadida por el cristianismo, y que se identifica Dios de alguna manera, en cierto sentido, con el primer motor aristotélico. En relación con Nicolás Copérnico, pues su vida transcurrió desde el año 1473 al 1543 y sustituyó la concepción geocéntrica del universo por una concepción heliocéntrica. Copérnico publicó esta teoría en una obra titulada De Revolutionibus Orbium Celestium, publicada póstumamente en el año de su muerte, en 1543. Se pasó de considerar la Tierra como un cuerpo inmóvil a atribuírsele tres tipos de movimiento: de rotación, la Tierra gira alrededor de sí misma, lo que da lugar al ciclo día-noche; de traslación, la Tierra gira alrededor del Sol, lo que produce el ciclo de las estaciones; y el giro del eje de rotación terrestre, que produce un ligero contorneo de la Tierra como si fuera una peonza. También es evidente que el sistema copernicano fue revolucionario en algunos aspectos, pero en otros siguió manteniendo las ideas aristotélicas. Por ejemplo, las órbitas de los planetas seguían siendo circulares, con una esfera última que señalaba el final del universo. Y realmente con Kepler ya en el siglo XVII, en el primer tercio del siglo XVII, pues ya se puso sobre la mesa una idea ya realmente comprobada, que es que las órbitas, como decía Kepler, no eran circulares, sino que eran ovoidales, elípticas. Y esto pues también supuso una transformación en la astronomía del Renacimiento. Podemos decir que hay otras figuras de la revolución científica, como por ejemplo está el caso de Giordano Bruno, que nació en 1548 y murió en 1600, que fue un filósofo y un pensador, no un científico, pero Bruno apoyó la revolución copernicana porque consideraba que era absolutamente válida, e introdujo un nuevo elemento: el universo es infinito, frente a la finitud del universo que proponía, por ejemplo, el gran Aristóteles. Afirmó también Giordano Bruno la existencia de infinitos sistemas planetarios que alojaban vida en su seno. También estaba convencido de que había otros soles y planetas donde se desarrollaban vida e inteligencia, pero que debido a las enormes distancias resultaban invisibles a la vista de los humanos. Además, sus planteamientos y sus concepciones incluían ideas neoplatónicas y herméticas, por las que consideraba que el universo era como un organismo viviente y divino dotado de un alma. Su concepción de Dios, la de Bruno, la de Giordano Bruno, era panteísta, porque creía en un Dios inmanente que se confunde con la naturaleza, o que está inmerso en la propia tierra, en la propia naturaleza. Bruno además desarrolló la figura del héroe, capaz de una búsqueda incesante de la divinidad mediante un amor intelectual que le lleva finalmente a la unión mística, algo parecido a la unión con Dios o el amor a Dios propuesta por Spinoza, en cierto sentido al menos. Está considerado
como un mártir de la filosofía, pues sus ideas fueron consideradas heréticas y se le condenó a morir en la hoguera. En cuanto a Tycho Brahe, pues es otro astrónomo, es un astrónomo, a diferencia de Giordano Bruno, que nació en 1546 y murió en 1601. Fue uno de los principales astrónomos de la época y sus observaciones y datos fueron cruciales para desprenderse del modelo tolemaico. Tuvo importantes mecenas que le permitieron construir en una isla un observatorio astronómico que bautizó como Uraniborg y que se convirtió en un centro de encuentro para científicos y astrónomos europeos eminentes. Realizó dos observaciones cruciales, una supernova con la que pudo rechazar la inmutabilidad del mundo supralunar aristotélico, algo que fue fundamental y esencial, y un cometa que le permitió rechazar el sistema de esferas de éter. Tradicionalmente se creía que los cometas eran pues, fenómenos atmosféricos consistentes en turbulencias y pertenecientes, por tanto, al mundo sublunar. Brahe estudió con atención un cometa y constató que su órbita tenía que encontrarse más allá de la Luna, en el supuesto mundo perfecto e inmutable supralunar. Esto, lógicamente, implicaba que el cometa tendría que atravesar las supuestas esferas etéreas y cristalinas, y la única conclusión razonable, por tanto, era que el modelo geocéntrico formado por esferas no tenía ningún sentido. Además, Tycho Brahe, a pesar de que las observaciones suyas le condujeron a rechazar el geocentrismo, no aceptó tampoco el heliocentrismo. En su lugar optó por un modelo en el que la Tierra se encontraba en el centro del universo, inmóvil, y el Sol giraba a su alrededor y los demás planetas daban vueltas alrededor del Sol. Respecto a Johannes Kepler, pues decir que nació en 1571, fue un científico y murió en 1630 y matemático. Fue discípulo de Brahe y de hecho aprovechó pues, sus observaciones para sus teorías matemáticas y astronómicas también, y pudo hacer uso de esas observaciones para superar uno de los dogmas más firmes nacidos en la antigüedad, el dogma según el cual los planetas se movían de forma circular y sus velocidades eran uniformes. Además, se puede afirmar que Kepler fue un gran defensor de la teoría heliocéntrica, que completó al afirmar que los planetas se movían alrededor del Sol y que su órbita responde a una elipse en lugar de a un círculo. La velocidad del planeta, al acercarse al Sol, aumentaba, mientras que al alejarse disminuía. Además, consideraba que las esferas etéreas que mantenían a los planetas suspendidos en el cielo eran definitivamente inviables. La teoría de Kepler, por tanto, contribuía a superar el dogma del círculo como figura perfecta, que había establecido tanto Aristóteles como Platón y otros, y el movimiento circular como propio de la divinidad, que imperaba también desde la antigüedad griega y romana. En cuanto a Galileo Galilei, pues nació en 1564 y murió en 1642 y estableció las bases de la física moderna y combinó la formulación matemática de las teorías con la observación y también con la experimentación sistemática. Galileo realizó dos importantes contribuciones a la revolución científica. Por una parte, a nivel observacional, consideraba que después de sus observaciones con el telescopio estaba convencido de ello, lo afirmaba, había muchas más estrellas de las que eran visibles a simple vista, lo que significaba que el universo no estaba construido según las medidas humanas, todo lo contrario de lo que se creía según la concepción cosmológica propia de la Edad Media. Además, también estableció que existían manchas solares en el cielo y cráteres en la Luna que echaban por tierra la creencia de que el mundo supralunar era perfecto e inmutable. Además, Júpiter tenía 4 satélites, como constató con el telescopio o los telescopios que utilizó, lo que suponía un nuevo revés para el geocentrismo, cuya concepción defendía que todos los astros, sin excepción, giraban en torno a la Tierra. En relación con el principio de inercia, Galileo puso las bases de la física al establecer el principio de inercia, según el cual un cuerpo permanece en estado de reposo de movimiento uniforme a no ser que actúe alguna fuerza. La nueva física nace con una interpretación del movimiento que difiere radicalmente de la manera en que se entendía hasta ese momento. El principio de inercia establecía que el reposo y el movimiento uniforme son estados equivalentes e intercambiables en función de algunas fuerzas
etcétera, Galileo solucionó esta cuestión y realmente estableció que el reposo y el movimiento uniforme son estables, equivalentes e intercambiables en función del sistema de referencia escogido. Por lo tanto, esta tesis fundamental de la física solucionaba uno de los problemas del heliocentrismo: ¿por qué no se percibe el movimiento? En ese sentido, por ejemplo, hay un texto que es una réplica de Galileo, a Ingoli, que dice así: si uno deja caer libremente una piedra desde el mástil de un barco que se haya anclado en un puerto, esta caerá verticalmente y golpeará la base del mástil, precisamente en el punto que se encuentra perpendicularmente debajo del lugar desde el cual se soltó la piedra. Ahora, permitamos que el barco se mueva con tanta velocidad como uno desee. En la medida en que el movimiento se torne uniforme y ya no hayan fluctuaciones ni aquí ni allá, uno no notaría el menor cambio en el movimiento de la piedra. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo.